Llovía a cántaros cuando mi Volvo destartalado se apagó justo a las afueras de Mobile. Menuda suerte. Entré en la gasolinera de EAR, con su neón parpadeando como una señal de socorro en la oscuridad tormentosa. Me quedé allí sentado, agarrando el volante, viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas. El tiempo encajaba a la perfección con mi estado de ánimo. Acababa de terminar otro guión rechazado, y ahora esto. Mi pelo castaño iba a ser un desastre en cuanto saliera. «¿Necesitas ayuda?», gritó una voz a través de la lluvia. Por la ventana, vi a una mujer alta y rubia con un abrigo de diseño color crema. Sostenía un paraguas. Parecía recién salida de una portada de revista. «Si no sabes cómo resucitar coches muertos, estoy perdido», dije, saliendo por fin a la lluvia. Ella se rió, y el sonido me provocó un nudo en el estómago. «Soy Megan, y por suerte, mi papá me enseñó un par de cosas sobre coches». Bajo las intensas luces fluorescentes, pude ver que sus ojos eran del azul más llamativo que jamás había visto. Se arremangó sus caras mangas y me abrió el capó como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Soy Estella», logré decir, sosteniendo el paraguas sobre nosotras. «No tienes que arruinarte el abrigo por mi punto. Por favor, esta cosa vieja». Me guiñó un ojo, y sentí las mejillas calientes a pesar de la fría lluvia. «Además, no puedo dejar a una damisela en apuros, ¿verdad?». Trabajamos juntos bajo la lluvia, rozándonos las manos de vez en cuando al pasarnos las herramientas. Cada roce me hacía saltar pequeñas chispas entre los dedos, lo que me dificultaba concentrarme en la tarea. «¿Qué te trae por aquí con este tiempo?», preguntó, secándose la lluvia de la cara. Una mancha de grasa le marcaba la mejilla, haciéndola parecer aún más atractiva. «Soy dramaturgo», dije, observando sus hábiles manos trabajar en mi motor. «Vuelvo a casa después de otra reunión de presentación fallida. Perdieron», dijo con tanta convicción que casi le creí. «Listo, pruébalo ahora». Me senté al volante y giré la llave. El motor rugió como si nunca me hubiera dado problemas. Cuando levanté la vista para darle las gracias, Megan ya caminaba hacia un elegante Mercedes negro. «Espera», grité, saltando del coche. «Al menos déjame invitarte a un café para darte las gracias». Hizo una pausa y se volvió con una sonrisa que me dio un vuelco el corazón. «Tengo una idea mejor. Soy actriz en la compañía de teatro móvil. Ven a ver nuestra función mañana por la noche. Te dejaré una entrada en la sección de recogida de autos, bajo el título Salvador de Autos». Antes de que pudiera responder, se fue, sus luces traseras desaparecieron bajo la lluvia. Me quedé allí, calada hasta los huesos, preguntándome si me lo había imaginado todo. Pero el persistente aroma de su perfume mezclado con aceite de motor me dijo que era real. No me imaginaba que esta avería inesperada lo cambiaría todo. A veces, los momentos más importantes de la vida se disfrazan de inconvenientes, envueltos en lluvia y con olor a gasolina. La compañía de teatro móvil estaba ubicada en un edificio Art Deco renovado en el centro. Encontré mi entrada esperando en la ventanilla, tal como me habían prometido. Sudaba mientras se la entregaba al acomodador, sin poder creerme aún que estaba allí. La obra era el zoológico de cristal de Tennessee Williams, y desde el momento en que Megan subió al escenario como Amanda Wingfield, no pude apartar la vista de ella. Se transformó por completo, encarnando el papel con tanta gracia y fuerza que me olvidé de la mujer empapada por la lluvia de la gasolinera. Después de la función, me quedé en el vestíbulo, dudando si irme, cuando una voz familiar me preguntó: «¿Y qué te parecieron los otros talentos de tu salvador de coches?». Megan se había puesto vaqueros y un sencillo jersey negro, y su pelo rubio le caía suelto sobre los hombros. De cerca, esos ojos azules eran aún más hipnóticos bajo las lámparas de araña vintage del vestíbulo. «Estuviste increíble», dije, sintiendo cada palabra, aunque no estoy seguro de qué es más impresionante, tu actuación o tus habilidades de reparación de autos. Ella se rió y luego miró su reloj. «¿Has comido?». El elenco suele cenar tarde después de las funciones, pero prefiero que me cuentes sobre tu escritura. Terminamos en un pequeño restaurante italiano a unas cuadras de distancia. El camarero nos trajo vino y, de repente, era medianoche y seguíamos hablando. Le conté sobre mi último guión,
Una historia sobre dos personas que encuentran una conexión en un mundo cada vez más desconectado. Envíamelo, dijo, inclinándose hacia adelante. Nuestra compañía siempre busca nuevos trabajos. Así empezó todo. Durante las semanas siguientes, nos acostumbramos, lecturas de guiones a altas horas de la noche en su camerino, recipientes de comida para llevar esparcidos entre las páginas de diálogo. Ella leía mis palabras en voz alta, dándoles vida de maneras que jamás imaginé. Me encontré escribiendo de forma diferente, creando personajes con su voz en mi cabeza, creando escenas que podía imaginarla interpretando. Las palabras fluían con más facilidad, como si hubieran estado esperando a que las pronunciara. Una noche, tras una sesión de lectura particularmente intensa, levantó la vista del guión con lágrimas en los ojos. Esto es todo, Estella. Esta es la obra que necesitamos producir la próxima temporada. Su forma de decirlo me aceleró el corazón. Estábamos sentadas juntas en el sofá de su camerino, con las copas de vino vacías y comida tailandesa a medio comer olvidadas en la mesa de centro. Un mechón de su cabello se le había caído hacia adelante, y luché contra el impulso de echárselo hacia atrás. ¿De verdad lo crees?, pregunté, intentando concentrarme en el guión y no en cómo la suave iluminación hacía brillar su piel. Lo sé, dijo en voz baja. Tus palabras parecen escritas para mí. Porque así fue, quise decir. Cada carácter, cada línea, cada emoción, todo giraba en torno a ella. En cambio, recogí mis papeles con las manos ligeramente temblorosas. Se hace tarde, dije, levantándome demasiado rápido. Debes estar cansado después de la función. Me acompañó hasta mi coche, que ahora funcionaba a la perfección gracias a las reparaciones. El aire nocturno estaba impregnado del aroma del jazmín del jardín del teatro. ¿Mañana a la misma hora?, preguntó. Asentí, sin poder confiar en mi voz. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que estaba en terreno peligroso. Me estaba enamorando de ella, de cómo daba vida a mis palabras, de trasnochar y compartir comida para llevar. Y de cómo me abría el alma. Pero para ella esto era solo trabajo, ¿no? Una colaboración profesional entre una escritora y una actriz, nada más. Intenté convencerme de ello mientras me quedaba despierta toda la noche escribiendo escena tras escena, cada una carta de amor que jamás enviaría. El teatro estaba vacío salvo nosotros, la luz fantasma proyectaba largas sombras sobre el escenario. Era bien pasada la medianoche, pero ninguno de los dos parecía estar listo para irse. Habíamos estado trabajando en una escena particularmente emotiva, y algo en el aire se sentía diferente. Nunca me dijiste por qué empezaste a escribir, dijo Megan, sentada en el borde del escenario, con las piernas colgando. La suave luz iluminaba su perfil, haciéndola parecer una pintura. Me uní a ella, manteniendo una distancia prudente. ¿Creerías que empezó con un desamor? Se giró hacia mí, con esos ojos azules intensos. Dime. Se llamaba Seba, dije, y las palabras surgieron con más facilidad en la oscuridad. Estábamos juntas en la universidad. Ella estaba en último año cuando yo estaba en segundo. Pasé 2 años amándola a distancia. La mano de Megan encontró la mía en la oscuridad, y me obligué a continuar. Cuando estaba a punto de graduarse, por fin tuve el valor de decirle lo que sentía. Resultó que ya estaba con alguien, llevaba meses así. ¿Qué pasó entonces? Empecé a escribir, llené cuadernos con todo lo que me hubiera gustado decir antes. Con el tiempo, se convirtieron en mi primera obra. Me reí suavemente. Bastante cliché, ¿verdad? No, dijo Megan en voz baja. Es hermoso convertir el dolor en arte. Guardó silencio un momento y luego volvió a hablar. Tengo mi propio armario lleno de esqueletos. Siendo actriz, no siempre es lo que parece. ¿Qué quieres decir? Soltó un largo suspiro. La industria espera ciertas cosas, una imagen determinada. He pasado años fingiendo ser alguien que no soy, saliendo con hombres que amo porque eso es lo que se esperaba. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. ¿Y ahora? Ahora sonrió con tristeza. Ya me cansé de fingir. La luz fantasmal titilaba, proyectando sombras danzantes a nuestro alrededor.
Nuestras manos seguían tocándose, y podía sentir su pulso a través de sus dedos, o quizá era mi propio corazón acelerado. La primera vez que besé a una mujer, continuó, tenía 19 años. Fue en una fiesta del elenco. Ambas fingimos estar borrachas para tener una excusa al día siguiente, pero yo no estaba borracha. Recuerdo cada segundo. ¿Qué pasó después? Nada. Nunca hablamos de eso. Se casó 2 años después con un banquero de Boston. El pulgar de Megan dibujaba pequeños círculos en mi palma. Después de eso, me dediqué por completo a la actuación. Si siempre interpretaba un papel, no tenía que enfrentarme a quien era en realidad. El aire entre nosotras se sentía eléctrico, cargado de palabras no dichas. Pensé en Sarah, en todos los años que había pasado escribiendo sobre el amor sin comprenderlo del todo. «Estás escribiendo», dijo Megan de repente. «Es diferente, crudo, real. Cuando leo tus palabras, siento que por fin puedo ser yo misma». Una lágrima resbaló por su mejilla, reflejando la luz. Sin pensarlo, extendí la mano para secármela. Ella me tomó la mano, apretándola contra su rostro. «Estella», susurró, y mi nombre en sus labios sonó como una oración. La puerta del cine se cerró de golpe en algún lugar por encima de nosotros, haciéndonos separar de un salto. Unos pasos resonaron en el balcón, probablemente el guardia de seguridad nocturno haciendo su ronda. Recogimos nuestras cosas rápidamente. El momento se había roto, pero algo había cambiado entre nosotras, como placas tectónicas moviéndose bajo la superficie, cambiando el paisaje para siempre. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, Megan me detuvo. «Gracias», dijo, «por compartir tu historia, por hacerme sentir menos sola». La vi alejarse, las luces traseras desapareciendo en la noche móvil. Todavía sentía un hormigueo en las manos donde las tocaba, y el corazón me invadía. Esa noche, escribí hasta el amanecer, desbordando palabras como si estuviera poseída. Pero esta vez, no se trataba de desamores pasados, se trataba de posibilidades, de cómo se siente la esperanza cuando apenas empieza a florecer. Las siguientes semanas transcurrieron entre ensayos nocturnos y miradas furtivas. El teatro estaba montando una producción de mi nueva obra, y Megan había sido elegida para el papel principal. La tensión entre nosotras crecía con cada día que pasaba. Una noche, estábamos solas en su camerino, trabajando en una escena particularmente íntima. El pequeño espacio se sentía electrizante, impregnado del aroma de su perfume y la calidez de su presencia. «Este personaje», dijo Megan, levantando la vista del guión, «está enamorada de su mejor amiga, ¿verdad?» Tragué saliva con dificultad. «¿Qué te hace decir eso?» «Como habla de ella. Es como se habla de alguien que teme perder». Sus ojos azules se encontraron con los míos en el espejo. «Escribes por experiencia, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, se giró para mirarme. Estábamos sentadas tan cerca que nuestras rodillas se rozaban. Extendió la mano y metió un mechón de mi cabello detrás de la oreja. Se me paró el corazón. El momento se alargó entre nosotras como la miel, dulce y lento. Se inclinó, su aliento cálido contra mis labios. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. «5 minutos para el telón, señorita Allen». Nos separamos de un salto como adolescentes asustadas. Megan se aclaró la garganta, alisándose el disfraz. Debería prepararme. Al día siguiente, empezaron a circular susurros por el teatro. Capté fragmentos de conversación que se interrumpían al pasar. La diseñadora de vestuario me miraba con complicidad, y el director de escena de repente empezó a preguntarme si mi presencia era necesaria en cada ensayo. Durante los descansos, veía a Megan observándome desde el otro lado de la sala. A veces nuestras miradas se cruzaban, y el mundo se reducía a solo nosotras, pero siempre alguien interrumpía, un miembro del elenco con una pregunta, un técnico que necesitaba que probara un control de iluminación. Los rumores se hicieron más fuertes cuando escribí una nueva escena, una escena de amor. No era gráfica, pero la emoción era cruda y real. Cuando Megan la leyó por primera vez, le temblaron ligeramente las manos. «Esto es hermoso», susurró, «pero ¿estás segura?» «Ya se está hablando de ello, punto». «Que hablen», dije,
con más valentía de la que sentía. Es lo que la historia necesita. El ensayo de esa noche fue electrizante. Megan interpretó la escena con tanta intensidad que todo el elenco guardó silencio. Después, vi oídos en los ojos del director, pero en el aparcamiento, más tarde, oí a 2 miembros del equipo hablando. Definitivamente se estaban acostando. Uno dijo, ¿has visto cómo se miran? Al pobre James no le hará mucha gracia. El otro respondió, lleva meses intentando llamar la atención de Megan. Cerré la puerta del coche más fuerte de lo necesario, ahogando sus palabras. James era nuestro galán, guapo y encantador de esa manera tan convencional. Lo había visto trayendo café a Megan, tocándole el brazo cuando se reía de sus chistes. Al día siguiente, intenté mantener la distancia profesional cuando Megan me pidió que me quedara hasta tarde para trabajar en su monólogo. Puse como excusa los plazos. El dolor en sus ojos era casi insoportable. Me lancé a reescribir escenas que no necesitaban reescritura, a añadir personajes que no hacía falta, cualquier cosa para evitar estar a solas con ella, para evitar la atracción magnética que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. Pero durante el ensayo general, Megan interpretó mis palabras con tanta pasión que no pude apartar la mirada. Hizo que cada emoción fuera real, el anhelo, el miedo, la necesidad desesperada de conectar. Cuando pronunció el verso que había escrito con su voz en mi cabeza, a veces lo más aterrador no es amar a alguien, sino admitirlo, sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad. Salí antes de que terminara el ensayo, conduciendo sin rumbo por las tranquilas calles de Mobile. Los letreros de neón se difuminaban entre mis lágrimas, y me dolía el pecho con las palabras que no podía pronunciar. De vuelta en casa, me senté en mi escritorio y escribí una nueva escena, no para la obra, sino para mí. Una escena donde 2 personas dejaron de tener miedo, donde el momento y las circunstancias no importaban, donde el amor bastaba. Sabía que nunca se la mostraría a nadie, pero escribirla fue como poder respirar por fin. La revelación fue como una bofetada un martes por la tarde. Iba temprano al cine, con reescrituras nuevas, cuando oí a Christine, una de las actrices más jóvenes, hablando con la maquilladora. ¿Te has enterado? Megan está comprometida con el director Thompson, del Teatro de Birmingham. La voz de Christine rebosaba emoción. Lo han mantenido en secreto, pero ayer vi el anillo. Las páginas se me resbalaron de las manos, esparciéndose por el suelo como hojas secas. La maquilladora fue la primera en fijarse en mí y abrió mucho los ojos. «Ay, Estella, no te había visto». Murmuré algo sobre pasarme más tarde y salí corriendo, dejando atrás mis páginas desperdigadas. El mundo se tambaleó mientras caminaba hacia mi coche, con los recuerdos repitiéndose como una película cruel. Director Thompson, lo había visto en el teatro el mes pasado, alto, distinguido, con sienes plateadas y un aire de autoridad. Había presenciado nuestros ensayos, almorzado con Megan en su camerino. No le di importancia entonces. Esa noche, escribí como una posesa, convirtiendo mi dolor en las escenas más oscuras que jamás había creado. Mi protagonista se volvió amargada y cínica. Su interés amoroso se transformó en alguien hipócrita, con máscaras tras máscaras. El ensayo del día siguiente fue una tortura. Megan estaba allí, radiante como siempre, sin ningún anillo a la vista. Noté cómo mantenía la mano izquierda en el bolsillo y cómo evitaba mi mirada. «Estas nuevas páginas», dijo durante el descanso, acorralándome en la sala de utilería, «son diferentes, más oscuras, punto». «El arte imita la vida», dije fríamente, mientras me giraba para marcharme. «Estella, espera». Me agarró del brazo. «¿Qué pasa? Háblame». Me aparté bruscamente. «Felicidades por tu compromiso». Aunque me duele, tuve que enterarme por los chismes del teatro. Se le puso pálida. «No es lo que piensas, realmente. Porque creo que has estado interpretando un papel conmigo, igual que lo haces en el escenario. Actuación con método en su máxima expresión. Eso no es justo», susurró, sus ojos azules llenándose de lágrimas. «La vida no es justa. ¿No era eso lo que decía la última producción de tu prometido?» Salí hecho una furia, ignorando sus llamadas. Durante la semana siguiente, envié mis reescrituras a través del director de escena. La obra se volvió más oscura, los diálogos más agudos.
la historia de amor se convirtió en una tragedia. Al director le encantó. ¡Qué emoción tan cruda!, dijo. El dolor es tan real. Si tan solo supiera. Megan intentó acorralarme varias veces, pero siempre encontraba una vía de escape. Me sumergí en más reescrituras, trabajando desde casa, donde no podía verla, no podía oler su perfume, no podía recordar cómo me sentía cuando me tocaba la mano. Una noche, tarde, sonó el timbre. Abrí y me encontré con Megan parada allí, con el rímel corrido por la cara. No respondes a mis llamadas, dijo, empujándome para entrar en mi apartamento. He estado ocupado. Algunos tenemos plazos, maldita sea, Estella. Se giró para mirarme. Nos estás arruinando la obra. Nuestro juego, reí con amargura. Dejó de ser nuestro cuando decidiste jugar conmigo. ¿Crees que esto ha sido un juego? Se le quebró la voz. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. Entonces, ilumíname. Explícame cómo podrías compartir esos momentos conmigo, contarme esas historias de tu pasado, hacerme sentir. Me detuve, ahogándome con las palabras. El compromiso lo organizó mi agente, dijo en voz baja. Un ardid publicitario para impulsar nuestras carreras. Nunca lo acepté, me quedé allí, procesando sus palabras. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo. Se acercó. ¿Miedo de qué? Lo que siento cuando estoy contigo, miedo de lo que significa para mi carrera, miedo de lo real que es esto. Pero había construido mis muros demasiado altos. No puedo hacer esto, Megan. No puedo ser tu secreto, tu experimento, tu lastre profesional. Estella, por favor, creo que deberías irte, me tembló la voz. Mantendremos la profesionalidad hasta el estreno. Es lo mejor para todos. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y me quedé mirando la pantalla en blanco. Por primera vez desde que empecé a escribir, me faltaron las palabras. Como se escribe sobre el amor cuando el corazón está demasiado roto para creer en él, la noche del estreno llegó con el peso de un nubarrón. El teatro bullía de energía, lleno absoluto, con la crítica presente y suficiente tensión entre bastidores como para energizar a una ciudad pequeña. Me senté en la última fila, lo más lejos posible del escenario. Las luces de la sala se atenuaron y se me encogió el corazón cuando Megan apareció bajo los focos. Lucía etérea, su cabello rubio reflejaba la luz. Un halo, el primer acto transcurrió con fluidez, pero apenas respiraba. Cada línea que había escrito parecía una confesión. Ahora, cada pausa estaba cargada de significado. El público, cautivado, se inclinaba hacia adelante en sus asientos. Entonces llegó la escena, la que había escrito en lo más profundo de mi dolor. Se suponía que el personaje de Megan revelaría sus verdaderos sentimientos, que dejaría su corazón al descubierto. La había escrito como una tragedia, pero Megan tenía otros planes. Dio un paso al frente y el teatro desapareció. No estaba interpretando mis palabras, las estaba viviendo. Su voz temblaba de emoción al hablar del miedo, de esconderse, del precio de negar el amor. A veces, dijo, mirándome fijamente a la oscuridad donde yo estaba sentada, construimos muros para protegernos, pero terminamos aprisionando nuestros corazones. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas reales que ninguna actuación podía fingir. El público contuvo la respiración, esto no estaba en el guión. Estaba cambiando mis palabras, transformando mi amargo final en algo completamente distinto. Pero amor, continuó, con la voz cada vez más fuerte, el amor verdadero vale cualquier riesgo, vale cualquier consecuencia, vale la pena romper cada muro que hemos construido. No podía respirar. Los críticos escribían frenéticamente, pero yo solo podía observarla, a esta mujer brillante y valiente, reescribiendo mi historia frente a cientos de testigos.
La escena final provocó un aplauso atronador. Me escabullí durante la ovación, necesitando aire, necesitando espacio, necesitando procesar lo que acababa de suceder. La puerta del escenario se cerró de golpe tras de mí mientras escapaba al callejón, pero oí pasos. El repiqueteo de los zapatos de los personajes sobre el pavimento. Al volver a correr, la voz de Megan resonó en las paredes de ladrillo. Me giré. Todavía llevaba el disfraz puesto, el maquillaje manchado de lágrimas. Más hermosa que nunca, cambiaste mi final, dije. Por fin dije la verdad, dijo ella acercándose. Terminé el compromiso. Mi corazón se paró. ¿Qué? Esta tarde se lo dije a Thompson, a mi agente, a todo el mundo. Ya no finjo más. Otro paso. Ya no tengo más miedo, Megan. No, déjame terminar. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las canas en sus ojos azules. Escribe sobre el amor como si fuera una fuerza devastadora que lo destruye todo a su paso. Pero ¿y si fuera lo contrario? ¿Y si fuera lo que finalmente nos completa? El callejón estaba en silencio, salvo por el tráfico lejano y nuestra respiración. Una luz de seguridad parpadeaba sobre nosotros, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro. No soy buena en esto, susurré, en ser vulnerable, en arriesgarlo todo. Yo tampoco, sonrió entre lágrimas, pero estoy dispuesta a aprender si tú lo estás. Entonces me abrazó, y no me aparté. Sus labios se encontraron con los míos en un beso dulcísimo, con sabor a sal, maquillaje y posibilidad. El mundo no se acabó, el cielo no se derrumbó. En cambio, todo finalmente tuvo sentido. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Escríbenos un nuevo final, susurró, uno en el que ambos elijamos el amor. La puerta del escenario se abrió de golpe, derramando luz y voces por el callejón. El elenco salió en tropel, celebrando, pero nosotros nos quedamos en nuestra burbuja. Abrazados en las sombras, más tarde, cuando la multitud se hubo marchado y el teatro quedó en silencio, nos sentamos en el escenario vacío. La luz fantasmal proyectaba su resplandor solitario mientras hablábamos de verdad, sobre el miedo y la esperanza y todas las historias que aún queríamos contar. Así que ella dijo, entrelazando sus dedos con los míos, ¿qué sigue en esta historia? Sonreí, sintiendo que las palabras ya se formaban. Creo que estamos llegando a la parte buena. A la mañana siguiente del estreno, la realidad me destrozó la burbuja como una bola de demolición. Estaba preparando café cuando mi teléfono explotó de notificaciones. El director Thompson había publicado un comunicado en el boletín de arte local. Debido a conflictos personales y profesionales, estamos reevaluando las decisiones del reparto de la próxima temporada. El mensaje era claro como el agua. Megan llamó antes de que pudiera terminar de leer. ¿La has visto? La estoy viendo ahora. ¿Estás bien? Está intentando ponerme en la lista negra. Su voz era firme, pero podía percibir el miedo subyacente. Ya ha llamado a otros 3 cines. Cogí mis llaves. Voy para allá. Su apartamento estaba en uno de esos edificios reformados del centro, con ladrillos vistos y techos altos. Abrió la puerta con pantalones de yoga y mi jersey de la noche anterior. Incluso con los ojos enrojecidos, era impresionante. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, dijo mientras la seguía adentro. Thompson los convenció de que soy inestable y poco profesional porque tú elegiste ser. Porque yo te elegí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotras, cargadas de significado. La acerqué a mí, aspirando el aroma de su champú. Ya lo solucionaremos. Su teléfono vibró, otro correo electrónico de Thompson. Lo leyó en voz alta, con la voz temblorosa.
Piensa en tu reputación en este sector. Aún estás a tiempo de tomar la decisión correcta. Maldito sea, murmuré. Tiene razón en una cosa. Me miró. Esto podría arruinar todo por lo que he trabajado. ¿Te arrepientes? En lugar de responder, me besó. Fue diferente a nuestro primer beso, más profundo, más urgente. Sus manos se enredaron en mi pelo mientras me apoyaba contra la encimera de la cocina. El café se enfrió, olvidado, más tarde, enredada entre las sábanas, trazó patrones en mi piel. Nunca podría arrepentirme de esto, susurró, aunque no volviera a actuar. No digas eso. Me incorporé sobre un codo. Tienes demasiado talento. No pueden apartarte del escenario para siempre. Quizás no, sonrió con tristeza, pero pueden hacer que sea muy difícil encontrar trabajo. Pasamos el día en su apartamento, sin usar el móvil. Leía mis viejos guiones mientras yo trabajaba en algo nuevo, inspirado por su valentía. Las palabras fluían con facilidad, impulsadas por todo lo que sentía por ella. Al caer la noche, la realidad volvió a imponerse. La junta del teatro quería verla mañana, lo llamaban control de daños. Debería ir contigo, dije. No, fue firme. Tengo que ocuparme de esto yo misma. Además, tienes esa reunión con la editorial. Casi me había olvidado de la reunión, una pequeña editorial interesada en adaptar mis obras a novelas. Ahora parecía trivial. Puedo reprogramarla. Ni se te ocurra. Me besó suavemente. Ninguna de las dos tendría buenas noticias mañana por la noche. Ninguna durmió mucho. Nos quedamos despiertas hablando de todo y de nada, de primeros besos y obras favoritas, de sueños y miedos y del precio de ser fiel a uno mismo. Escribe sobre esto algún día, murmuró, medio dormida, sobre cómo el amor vale la pena. Ya lo estoy haciendo, le susurré. La mañana llegó demasiado pronto. Se vistió con cuidado, su traje de poder, su armadura. La observé maquillarse como si fuera pintura de guerra, cubriendo la evidencia de nuestra noche sin dormir. Pase lo que pase, dije mientras se dirigía a la puerta, lo afrontaremos juntos. Hizo una pausa, con la mano en el pomo. Prométeme algo. Cualquier cosa. No dejes que cambie nuestra historia, digan o hagan lo que digan. Esto es real. Después de que se fuera, me senté en su escritorio y escribí hasta que me dolieron los dedos. Escribí sobre valentía y consecuencias, sobre elegir el amor por encima de la seguridad. Escribí nuestra historia, cruda, real e imparable. Mi teléfono vibró, la editorial confirmó nuestra reunión. Pensé en cancelar, en correr al teatro para enfrentarme a la junta directiva con ella, pero Megan tenía razón, necesitábamos librar esta batalla en todos los frentes. Así que recogí mis páginas, me arreglé la ropa y salí a la mañana móvil. Lo que fuera que el día nos deparara, nuestra historia no terminaría aquí, apenas estábamos empezando. Las fotos aparecieron en los blogs de cine local 3 días después. Alguien había captado nuestro beso en el callejón la noche del estreno, borrosas, pero inconfundibles. El titular decía, drama tras el telón, el romance secreto de la exprometida del director. Encontré a Megan en su camerino, guardando sus cosas en cajas de cartón. La junta directiva le había sugerido que se tomara una excedencia. Lo hacen parecer muy ordenado, dijo, levantando el teléfono. La sección de comentarios será brutal, como si estuviéramos teniendo una aventura sórdida. Déjalos hablar, le quité el teléfono de las manos. No nos conocen, el teatro de Birmingham retiró su oferta para la próxima temporada. Se le quebró la voz.
Los amigos de Thompson se están asegurando de que todos sepan que es difícil trabajar conmigo. La ayudé a empacar cada pieza de utilería y vestuario, un recordatorio de los papeles que quizá nunca volvería a interpretar, su pañuelo de Blanche DuBois, su corona de Lady Macbeth, su colección de tarjetas del estreno. Quizás deberíamos haber sido más cuidadosos, dijo, envolviendo un marco de fotos en papel de seda. ¿En serio? Me miró, y luego me miró de verdad. No, estoy cansada de ser cuidadosa. El teatro se sentía diferente sin ella. Los ensayos continuaron con su suplente, pero la magia se había esfumado. Los demás actores susurraban al pasar, su compasión era peor que la crítica. Los blogs seguían investigando, encontraron fotos antiguas nuestras en restaurantes, analizando nuestro lenguaje corporal. Rebuscaron en mis obras universitarias, buscando patrones, un historial de temas controvertidos. Un crítico escribió, luego llegó la carta de los miembros conservadores de la Junta del Teatro. Les preocupaba el mensaje que transmitía mi obra. Sugirieron pequeños ajustes para que fuera más apta para toda la familia. Leí los cambios propuestos con creciente enojo, querían desinfectarla, quitarle todo. Todo lo real, crudo y honesto. Diles que no, dijo Megan cuando se la enseñé. Estábamos en mi apartamento, donde pasábamos la mayoría de las noches. Ahora, no dejes que cambien tus palabras. Podrías salvar la producción, pero ¿a qué precio? Me tomó las manos. Tu obra es hermosa porque es verdadera. No dejes que la conviertan en mentira. Esa noche, escribí mi respuesta a la Junta. Rechacé sus sugerencias y retiré la obra de producción. Me temblaban las manos al presionar enviar, pero me sentí más ligera. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Otros escritores, actores, directores, todos llamaban para apoyarnos. Un pequeño teatro experimental al otro lado de la ciudad se ofreció a producir mi obra sin modificaciones. Una revista de arte progresista quería entrevistarnos. ¿Ves?, dijo Megan, leyendo los mensajes por encima de mi hombro. No estamos solos, pero la mayor sorpresa vino de Christine, la joven actriz que reveló por primera vez el compromiso de Megan. Apareció en mi puerta llorando. Lo siento, sollozó. Thompson me dijo que difundiera esos rumores. Dijo que me ayudaría en mi carrera. Todo encajó. Thompson no solo había intentado lastimar a Megan, había estado orquestando nuestra caída desde el principio. Llevamos la historia de Christine a la revista de arte. Otros actores contaron experiencias similares. La reputación de Thompson empezó a resquebrajarse. La comunidad teatral se dividió. Algunos teatros nos tacharon, pero otros nos ofrecieron oportunidades. Salas más pequeñas, sí, pero lugares donde pudiéramos ser nosotros mismos. No es el fin del mundo, dijo Megan una noche. Estábamos en mi balcón viendo la puesta de sol sobre la bahía de Mobile. Solo es el fin de fingir. Tenía razón. Habíamos perdido cosas, roles, oportunidades, amigos ocasionales, pero habíamos ganado algo más valioso, la libertad de ser nosotros mismos. Esa noche, caminamos por el paseo marítimo tomados de la mano abiertamente. Se acabaron los escondites en los callejones de los teatros o en los restaurantes oscuros. Un fotógrafo callejero capturó el momento, nosotras riendo, recortadas contra las luces del puerto. Cuando esa foto apareció en línea, los comentarios fueron diferentes. Hermosa, decían. Real. Valiente. Tal vez eso era lo que la gente había anhelado desde siempre, no escándalos ni secretos, sino la simple verdad. La verdad de dos mujeres que eligieron el amor sobre el miedo,
la autenticidad sobre la aceptación. Deberíamos enviarle una nota de agradecimiento a Thompson, bromeó Megan mientras nos quedábamos dormidos esa noche. ¿Por qué? Por intentar quebrarnos. Solo nos hizo más fuertes. La acerqué más a él, sabiendo que tenía razón. A veces, las cosas destinadas a destruirnos se convierten en nuestros cimientos. 3 meses después del escándalo, me senté en la última fila del teatro experimental viendo el primer ensayo de mi nueva obra. El espacio era más pequeño que nuestro antiguo teatro, pero de alguna manera se sentía más vivo. La había escrito con entusiasmo después de todo lo sucedido. Una historia sobre 2 mujeres en el mundo del teatro que luchaban por su derecho a existir abiertamente. Los críticos la llamarían controvertida, yo, honesta. Megan no era la protagonista esta vez. En cambio, dirigía, aportando una perspectiva fresca a mis palabras. Se paró en el centro del escenario, gesticulando mientras explicaba su visión al elenco. Esto no se trata solo de amor, decía, se trata de valentía, de elegir la verdad por encima de la comodidad. La vi dominar la sala, más segura de sí misma que nunca. La pequeña compañía de teatro se había arriesgado con nosotras 2, y estábamos decididas a darles la razón. La actriz principal levantó la mano. ¿No te preocupan las reacciones negativas? Es decir, después de todo lo que pasó, preguntó Megan con una sonrisa. Lo único peor que una reacción negativa es el silencio. Créeme, viví ese silencio durante años. Durante el descanso, me encontró en la última fila. ¿Qué te parece?, le dije. Creo que tienes un director nato. La acerqué para darle un beso rápido. ¿Quién lo diría?, se oyó una voz desde la puerta. Linda Chen, la directora artística del teatro, estaba allí sonriendo. Acabo de hablar por teléfono con el Chicago Tribune. Quieren hacer un reportaje sobre la producción. La noticia corrió como la pólvora entre el elenco. Que un periódico importante mostrara interés en nuestra pequeña producción era un éxito, pero lo más importante era que querían contar la verdadera historia, no el escándalo, sino el arte que surgió de él. Esa noche, celebramos en nuestro bar favorito cerca del paseo marítimo. El elenco y el equipo se habían convertido en una familia en los últimos meses, aceptándonos sin rechistar. Por nuevos comienzos, Linda levantó su copa. Y por amar las historias que se niegan a ser silenciadas. Más tarde, caminando a casa por la bahía, Megan se detuvo de repente. Necesito enseñarte algo. Sacó su teléfono y me mostró un correo electrónico, una oferta de un prestigioso festival de teatro de Nueva York. Querían nuestra obra, nos querían a las 2. Es la próxima primavera, dijo. Se han enterado de lo que pasó aquí, de la producción. Quieren darnos una plataforma más amplia. Me quedé mirando el correo, con la emoción a flor de piel. Nueva York. No tenemos que decidirlo ahora mismo, me apretó la mano. Pero imagina el impacto que podríamos tener en toda esa gente que ha tenido miedo de contar sus historias en casa. No podía dormir. Sentada en mi escritorio, contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana de nuestro apartamento. Mobo había sido mi mundo entero durante tanto tiempo, pero quizá era hora de un escenario más grande. El ensayo del día siguiente se sintió diferente. Cada verso tenía un nuevo significado, sabiendo que estas palabras pronto podrían trascender nuestra pequeña ciudad sureña. Una escena destacó especialmente, la protagonista finalmente confrontando sus miedos. La actriz pronunció sus versos con una intensidad descarnada. Quieren que nos avergoncemos, que nos escondamos, que nos disculpemos por amar libremente. Pero el amor no es algo que necesite perdón.
Megan me miró desde el otro lado del teatro. Ambas sabíamos que esas palabras provenían de nuestra propia historia. Después del ensayo, una joven tramoyista se acercó. Mis padres me echaron cuando salí, dijo en voz baja. Verlos a ustedes dos, ver esta obra, me ayuda. Fue entonces cuando supe que teníamos que aceptar la oferta de Nueva York, no por nosotras, sino por todos los que necesitaban verse representados honestamente en el escenario. La comunidad artística local nos apoyó. Incluso algunos de los miembros conservadores de la Junta que inicialmente se habían opuesto a nosotros vinieron a los preestrenos. Uno de ellos me llevó aparte después. No entendía. Y antes de que lo admitiera, pero tu historia cambió la opinión de muchos, incluso la mía, a medida que se acercaba el estreno. Las entradas anticipadas se agotaron, la gente llegaba en coche desde estados vecinos. Llegó el reportero del Chicago Tribune, queriendo documentar todo el proceso. Han empezado algo aquí, nos dijo Linda durante el ensayo general final. Algo importante. Al mirar alrededor del teatro esa noche, a nuestro valiente elenco y a nuestro dedicado equipo, a Megan en su salsa, me di cuenta de que tenía razón. No solo habíamos sobrevivido al escándalo, lo habíamos convertido en arte. Y quizá así es como se ve la revolución a veces, no grandes gestos ni protestas ruidosas, sino historias sencillas contadas con sinceridad, amor exhibido con orgullo, valentía exhibida abiertamente. ¿Listas para esto?, preguntó Megan mientras nos preparábamos para el estreno. La besé bajo la luz fantasma, sin importarme ya quién me viera. Contigo siempre. La primavera llegó a Mobo con un estallido de azaleas en flor y noticias que me cambiaron la vida. Mi obra había ganado un prestigioso premio de dramaturgia, y a Megan le habían ofrecido un puesto fijo como directora residente en el Teatro Experimental. Deberíamos celebrarlo, dijo una mañana, mientras me veía desempacar cajas en nuestro nuevo apartamento. Por fin habíamos encontrado un lugar juntos, un soleado apartamento en una esquina con vistas a la bahía. ¿Qué tenías en mente?, sonrió misteriosamente. Deja la noche libre y ponte algo bonito. Pasé el día organizando nuestras colecciones de libros, mis guiones desgastados mezclándose con las notas de su directora. Fue surrealista ver nuestras vidas fusionarse por completo. Un año atrás, había estado escribiendo sola en mi pequeño apartamento, demasiado asustada para siquiera admitir mis sentimientos. Esa noche, Megan nos llevó a un lugar familiar, la gasolinera Rose G. La habían renovado, su letrero de neón había recuperado su brillo máximo. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté, pero ella simplemente sonrió y me condujo adentro. El interior había sido transformado. Luces de colores colgaban del techo y había mesas dispuestas entre los viejos surtidores de gasolina. La comunidad teatral local estaba allí, junto con los amigos que habíamos hecho durante nuestro viaje. ¡Sorpresa!, gritaron al entrar. Linda se adelantó con 2 copas de champán. No podíamos dejar pasar su primer aniversario sin celebrarlo. Miré a Megan con asombro. ¿Planeaste todo esto? Con ayuda, chocó su copa contra la mía. Aquí es donde comenzó nuestra historia, recuerden, la noche fue mágica. La joven tramoyista que nos había confiado meses atrás interpretó una canción que había escrito sobre la búsqueda del coraje. Christine, ya libre de la influencia de Thompson, dio un discurso conmovedor sobre la integridad y el arte. Entre baile y baile, Megan me condujo al lugar donde nos conocimos. El aire estaba cargado de jazmín, igual que aquella noche lluviosa. Tengo algo para ti, dijo, sacando un sobre de su bolso. Dentro había una llave y un programa de mano. La llave era de un pequeño estudio en el centro. El programa era para una nueva compañía de teatro, nuestra compañía de teatro.
Linda ayudó a montarlo, explicó Megan. Seguiremos participando en el Festival de Nueva York, pero después podríamos construir algo aquí, crear espacio para historias que lo necesiten. Miré el programa, las lágrimas nublaban las palabras. El nombre de la compañía me llamó la atención, Midnight Oil Productions. Porque es cuando mejor escribes, dijo en voz baja. Esa noche, después de que nuestros amigos se fueran a casa, nos quedamos para ayudar a limpiar. La vieja gasolinera se veía diferente bajo la suave luz del amanecer, llena de posibilidades, como aquella primera noche. Múdate conmigo como es debido, dije de repente. Llevábamos meses compartiendo espacio, pero yo quería más. Se acabaron las direcciones separadas, las idas y venidas. Ella respondió con un beso con sabor a champán y promesa. Más tarde esa mañana, yacíamos enredados entre las sábanas, planeando nuestro futuro. El estudio necesitaría reformas, necesitaríamos financiación, guiones, talento. Pero por primera vez, todo parecía posible. ¿En qué piensas?, preguntó, trazando patrones en mi piel. Como a veces las mejores historias surgen de planes fallidos. Me giré para mirarla. Como a veces quedarse tirado en una gasolinera puede cambiarte la vida por completo. Se rió con esa misma risa que me había revuelto el estómago hacía un año, hablando de historias. ¿Ya empezaste la nueva obra? Yo sí. Era diferente a todo lo que había escrito antes, llena de esperanza, a pesar de reconocer las complejidades de la vida, como nosotros. El sol de la mañana pintaba dibujos en nuestras paredes mientras dormitábamos, cómodos en la vida que habíamos construido juntos. Afuera, Mobo despertaba. La ciudad que había intentado silenciarnos ahora se convertía en el hogar de nuestros sueños. Deberíamos invitar a Thompson, murmuró Megan soñolienta, al estreno del teatro. Eres terrible, reí. Pero tengo razón. Que vea lo que sus intentos de quebrarnos crearon. En cambio, tenía razón, por supuesto. Cada obstáculo solo nos había hecho más fuertes. Cada crítica había agudizado nuestra determinación. Habíamos convertido el escándalo en éxito, el miedo en valentía, el silencio en canción. Mientras me dormía, pensé en aquella noche lluviosa en casa de Earl, en todas las decisiones que nos trajeron hasta aquí. A veces las mejores historias no siguen el guión esperado. A veces se escriben en momentos robados, en decisiones valientes, en la valentía de amar abiertamente. Y a veces apenas están comenzando. Un año después de la inauguración de nuestra compañía de teatro, Megan y yo nos encontramos de nuevo en la gasolinera de Earl. El neón titilaba bajo la lluvia, igual que aquella primera noche. Con nostalgia, me preguntó, ajustándose el abrigo para protegerse del chaparrón primaveral. Sí, pero también tenía un plan. Acabábamos de terminar nuestra temporada más exitosa hasta la fecha. Nuestra pequeña compañía de teatro había crecido, convirtiéndose en un refugio para la narración auténtica. El Festival de Nueva York nos había dado más oportunidades, pero habíamos decidido quedarnos en Mobo y construir algo con sentido. ¿Recuerdas cómo nos conocimos?, pregunté, colocándonos exactamente donde habíamos estado esa noche. Tú con ese abrigo de diseñador ridículo, yo con mi Volvo destartalado. El abrigo no era ridículo, protestó, pero sus ojos azules brillaban con el recuerdo. Me cambiaste la vida esa noche, dije en voz baja, no solo arreglando mi coche, sino enseñándome lo que es la valentía. La lluvia caía con más fuerza, pero ninguno de los dos se movió.